Bueno, vamos a orar entonces y vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Señor bendito, te damos gracias, Padre. Un día más, Señor, que tenemos vida y salud. Un día más que tenemos que agradecerte, Padre, porque en tu misericordia, Señor, tú nos has guardado, Padre. Mientras haya vida, tenemos la esperanza, Señor, de buscar de ti, buscar tu rostro. Y por ello, Señor, te damos gracias, porque eres fiel, Señor. Obra, Señor, en esta hora. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que redarguya en nuestros corazones, en nuestras vidas, y podamos nosotros escuchar atentamente tu palabra, Señor, que no haya interferencia, Señor, que el enemigo, Padre, pues quiere bloquear las mentes, Señor, quiere, pues, que tengamos una mente que no sea receptiva, un corazón que no esté sensible a tu palabra, pero te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Padre. Te damos gracias, quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, pues vamos a comenzar. Como bien sabemos, pues la Biblia pues habla, ¿verdad? Muy clara la Biblia en, en la palabra en donde dice que pues hay dos caminos, ¿verdad? Hay un camino que lleva a la perdición y otro camino que lleva hacia la vida eterna. Y por consiguiente, pues Dios, en su misericordia, Él dice en el libro de Deuteronomio, dice, pues que Él quiere, ¿verdad? Él desea que nosotros escojamos el camino del bien, ese camino en donde pues es difícil de andar, pero es provechoso ese caminar, esas circunstancias. Y Dios es tan bueno que nos da el tiempo, porque hoy es el tiempo, no, hoy es la oportunidad que tenemos, hoy es un nuevo día y pues cada día son nuevas oportunidades, cada día son nuevas oportunidades que Dios da y debemos de aprovecharla porque puede llegar el momento en el que repentinamente ya dejemos de existir, dejemos de existir en esta tierra porque nuestra alma pues va a continuar por siempre. Entonces, pues es ahí donde debemos tomar decisiones. Y pues hay, hay una elección en la vida del hombre, el hombre tiene también la facultad, hay una facultad que tiene el hombre que es la facultad del raciocinio, quiere decir que es la facultad de que tenemos de pensar, facultad de decidir, facultad de, pues sí, ¿verdad? De tomar decisiones, tenemos esa facultad y esa la ha puesto Dios en nosotros. Tenemos también una libre elección, es decir, que pues no es que estemos como programados como unos robots para que Dios nos esté manejando a su antojo, sino que todo está a la voluntad de Dios, pero también es nuestra responsabilidad tomar esas decisiones. Entonces, debemos de entender que eh, el persistir en el pecado, pues no es grato para Dios, pero el persistir en entregar nuestras vidas, el persistir en caminar en obediencia, eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, pues vamos a tomar esto en cuenta, pero también vamos a entender, debemos también entender que eh, el hombre tiene esa capacidad que les decía de pensamiento, esa capacidad de decisiones, pero llega un momento en el que cuando el hombre está persistiendo en el pecado, llega un momento en el que la Biblia lo dice como una mente cauterizada. ¿Qué quiere decir mente cauterizada? Una mente que ya no siente nada, una mente que ya no le interesa lo que pase, una decisión del hombre que el hombre ya no, dice, ya no me importa lo que pase, ya no me interesa, yo voy a vivir como yo quiero. Y esa es una mente cauterizada. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado.
porque se pierde la sensibilidad. Puede ser que después digamos, híjole, creo que hice mal, pero sigue esa mente porque se sigue pecando, se sigue haciendo lo incorrecto. Entonces, debemos de también comprender que Dios también emite ese juicio en la vida del hombre. Cuando el hombre persiste en pecar, Dios también emite ese juicio. Y cuando emite ese juicio, ya no hay oportunidad de salvación para la persona. ¿Por qué? Pues porque Dios también dice, que Él dice, no me acuerdo si en el Génesis dice, que Dios ya no sufriría más el pecado del hombre, es decir, la palabra que habla dice ya no sufriré más el pecado del hombre, no es de que esté sufriendo, ya, no, o sea, lo que quieren, lo que da a entender es de que ya no voy a tolerar más el pecado del hombre. Eso es a lo que refiere, de que él ya no iba a tolerar. Entonces, debemos de tener en cuenta todas estas palabras que Dios da, porque pues sí es algo muy, muy delicado. Entonces, esta enseñanza, yo le he titulado Yo decido por dónde camino y por dónde entro. Y esto, pues yo, tomando en referencia, voy a leerles Mateo 7, capítulo 13 y 14, solamente son dos, capítulo 7 y versículo 13 y 14, solamente son dos versículos. Y dice la escritura, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, es lo que nosotros debemos de entender, de aprender, que hay esos dos caminos. La primera parte del versículo dice, entrad por la puerta estrecha. Esta palabra de entrar tiene un sentido como de una ordenanza. Tiene el sentido de una ordenanza, pero digamos lo que, bueno, para nosotros los que creemos es una orden de Dios, porque Dios es el que lleva nuestras vidas. Y para quienes no conocen del Señor, pues es una ordenanza, pero a decisión de cada quien. Es decir, es como, por ejemplo, vamos a suponer que alguien, ¿no? Que pide algo, ¿no? Por ejemplo, una cosa es decir, tráeme un vaso con agua, ¿no? Una orden directa, ¿no? Tráeme un vaso con agua. Y otra cosa es, ¿me puedes traer un vaso con agua? U otra es decir, tráeme un vaso con agua, por favor, ¿no? O sea, las dos implican un tipo de ordenanza, pero en diferente tonalidad de voz, pero también es en base a la obediencia también y a la disposición del corazón. Porque, por ejemplo, una orden militar, esa no se puede refutar y se tiene que cumplir sí o sí. Las ordenanzas de Dios no hay que cuestionarlas, simplemente hay que cumplirlas sí o sí, nada más, no hay otra. Pero una petición como un favor, entonces es una amabilidad que a final de cuentas está la opción de igual, bueno, si quiero obedezco, si quiero lo hago, si no, no lo hago. Entonces, así es el sentido. Entrar por la puerta, o sea, es una invitación, es una ordenanza, pero en una manera de una invitación, ¿no? Y pues da a entender que eso es provechoso para nosotros. Dice, entrar por la puerta estrecha. Ahora, que el interés del Señor es eso, ¿no? Que nosotros, sus hijos y quienes no conocen del Señor, el interés del Señor es que nosotros o las personas se dispongan a entrar, ¿verdad? Por esa puerta en la que es favorable, en la que es beneficiosa para nosotros. Y esta puerta estrecha es lo que simboliza la entrada al cielo. ¿Y por qué lo simboliza de esta manera? Porque va implícita en muchas cosas, ¿no? Esto da a entender y da una alusión de que es difícil, pero difícil en qué aspecto, ¿no? Porque dice uno, bueno, pues si es difícil, entonces ¿cómo voy a entrar? Pero aquí lo que marca más bien a lo que apunta en la dificultad
es en la lucha con uno mismo, en la lucha de que yo decido si peco o no peco. Yo decido si voy por la puerta estrecha o, como dice la escritura, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, el camino de los placeres, el camino de los placeres es ancho, es un camino en el que está, es un camino en el que es tan espacioso que da a entender y que alude también al hacer lo que a uno bien le plazca. ¿Por qué? Porque lo podemos dar, lo podemos aludir a que es un espacio tan ancho que no hay un reglamento, es tan ancho que no hay una restricción, es tan ancho que pues por ahí podemos pasar de manera como se nos dé andar. Pero la puerta estrecha o el camino angosto que dice que lleva, la puerta estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, es un camino limitado, es un camino con reglas, es un camino, es como por ejemplo, vamos a ponerle, ¿no? Una ilustración, ¿no? Cuando uno va a una, pues algún lugar público, ¿no? Y por ejemplo, el cine. Hay una, hay un espacio muy ancho, ¿no? Que es la sala, ¿no? La parte de afuera, donde está la cafetería y todo lo que, para comprar palomitas, todo es ancha y es una aglomeración de personas. Pero cuando uno va a entrar al cine, ¿qué le pasa? Que la puerta se hace angosta o el camino hacia eso va haciéndose angosto. ¿Y qué quiere decir esto o a qué alude? Bueno, pues es que ahí ya tenemos que hacerlo de una forma ordenada, bajo unas reglas, porque no es ahí de que todos nos metemos en bolas, sino que hay un reglamento y dicen, no, pues fórmese, ¿no? O sea, ya hay reglas, ya se estipulan ahí ciertas cuestiones, ¿no? Y entonces lo comparo o hago esta ilustración porque en la vida del hombre sobre este mundo es un mundo espacioso que representa el pecado, el desenfreno, que representa todos los placeres que el hombre pueda querer tener, que le deleiten al alma, pero no son deseos favorables, son deseos desenfrenados, son deseos de malos pensamientos, son deseos de muchas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, dice aquí que porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es decir, hago como me plazca, pero las consecuencias al final del camino son lamentables. Camino y hago lo que se me venga en gana, pero al final, ¿qué va a pasar? Esa es la importancia, esa es la importancia de caminar en obediencia. De hecho, el ser obediente implica muchas cosas. Por ejemplo, la obediencia en el Antiguo Testamento era un respeto, pero, y no porque se haya, más bien se perdieron los valores, pero los principios siguen, o sea, no que se haya cesado. Pero en el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a la presencia de Dios, tenía que ir bien, tenía que ir sin pecado, como pecadores obviamente, pero ya confesado los pecados, tenía que guardarse de hacer cosas, guardarse de pensamientos. Eh, a los niños judíos, inclusive a la fecha, los instruyen de una manera, en aquel entonces, que no había primarias, escuelas, no había nada de eso, pero ¿cómo los instruían? En la ley. Y ahí no crean que el niño entraba y se sentaba a escuchar al maestro y por acá andaba echando relajo con un compañerito que ya se volteaba y andaba por otro lado, ¿no? Ahí era una plena atención porque les hacían un examen y a la fecha les siguen haciendo examen. Allá a los niños o a los jóvenes ya de 13 años ya se les considera adultos, pero para pasar de esa etapa les hace un examen de la Torah. Entonces, pero como nosotros ya perdemos, no nos interesan ya esos valores, pensamos que porque como vivimos por gracia o somos salvos por gracia, Dios es tan tolerante que, bueno, pues si medio escucho la predicación o medio si leo la Biblia, medio si oro o si medio hago las cosas, es Dios, Dios es muy bueno, ¿no? Cuidado, cuidado, porque ese es el camino ancho. Es decir, el camino ancho trae distractores, el camino ancho
trae afanes. Sí saben qué es un afán, ¿verdad? Un afán es querer tener algo a precio de lo que sea, pero con el empeño de hacerlo. Por ejemplo, si nos empeñamos a tener un coche, por decirlo así, ah, no, yo quiero ese carro, yo lo quiero, y no porque lo necesite, sino por envidia, por lo que sea, y se empeña la gente, y se afana la gente por trabajar, se afana la gente por ganar dinero, se afana la gente por tener más y más y más y más para poder conseguir algo. Pero ese afán lleva a la perdición, porque realmente no podemos estar dando un servicio a dos amos distintos. O amamos y adoramos a Dios, y en los tiempos que Dios quiere hablarnos, ponemos atención, o definitivamente nos dedicamos a lo que nosotros queremos hacer, pero que al final de cuentas ni aprendemos una cosa y ni aprendemos otra, sino que son distractores, es un camino ancho. Acuérdense que el diablo es experto en quitar, arrebatar la palabra del corazón del hombre. Él es expertísimo, ¿eh? Por ejemplo, dice la escritura que parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otras cayeron entre espinos, otras cayeron en lugares pedregosos donde no había profundidad de tierra. Y todo representa y alude a todos los afanes de la vida. ¿Por qué? Porque cuando no nos sentamos a meditar la palabra de Dios, no la guardamos en el corazón, pues ¿qué va a pasar? Pues que el diablo usa cualquier cosa para distraernos y sacarnos de la jugada. Por ejemplo, un futbolista o un boxeador. Si un boxeador no está bien atento y bien concentrado a lo que está haciendo, le entra un golpe y lo noquean y adiós. Bueno, pues así es. Si nosotros no nos concentramos, no entendemos que lo que Dios quiere es que caminemos por ese camino angosto. ¿Cómo simboliza el camino angosto? Vamos a suponer que vamos por una montaña. A ver, digan ustedes, si vamos por una montaña y hay un caminito nada más en donde mi puro pie quepa, el camino nada más que mi pie quepa así, ¿a poco van a andar viendo por acá las montañas, no? Ay, mira qué bonito el paisaje. Uy, mira cómo se ve el sol. Pues no, ¿verdad? ¿Cómo vamos a andar? Pues atentos a ver dónde pisamos, a ver de dónde nos agarramos, a ver cómo podemos pasar obstáculos o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es a lo que alude el camino angosto. Porque el camino ancho, pues como voy confiado y tengo 10 metros de cada lado, pues no me importa. Y no me importa y entonces pues no voy atento al camino. Yo lo que voy haciendo es viendo aquí, viendo allá, haciendo esto, haciendo el otro. Pero eso es un peligro, porque a pesar de que es un camino ancho, espacioso, la entrada muy ancha, bueno, pues el peligro es que como no vamos atentos, al final se termina el camino y ¿sabe a dónde va a dar el alma? Pues al infierno. ¿Y todo por qué? Pues por no poner atención, todo por no poner esa reverencia que tenemos que tener ante Dios, todo porque no caminamos en ese orden, todo porque no hicimos caso de andar por un lugar en donde es pequeño, pero que ese camino me va a llevar a la presencia de Dios. Entonces, esos son los afanes de la vida y que el diablo, uy, es buenísimo para todas esas cosas. Ese es su trabajo. Su trabajo es, entre más almas pueda arrastrar al infierno, mejor, ¿eh? El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Para ellos fue creado, no para el hombre. Pero ¿saben cuál es lo que hizo, lo que es Satanás? Dice, yo no me voy solo. Yo me llevo a los que más pueda de la creación de Dios y me los llevo y me los arrastro. Y lamentablemente, muchos se están dejando llevar con tal facilidad que no se dan cuenta. Eso es lo más triste de todo, que no se dan cuenta que están dejando pasar grandes oportunidades en las que tenemos o se tienen y que Dios pone al alcance de cada uno de nosotros. Entonces, dice que la puerta estrecha, le dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. El camino angosto representa igual dificultades, el camino angosto representa sí problemas, el camino angosto representa padecimientos, persecuciones, injurias,
pues no sé, todo lo que va en contra, ¿verdad? Y apuntar a la gente y la gente, pues, ¿qué es lo que hace, no? Pues, mira, y él es cristiano, o falsedades, ¿no? Falsos testimonios. Todo eso implica, pero si el Señor Jesús lo pasó, ¿qué privilegio tenemos nosotros para no pasarlo? Ahora, aprovechemos este tiempo de gracia, porque el momento que ya el Señor venga por su iglesia, ya no va a haber de que, ay, Señor, si ya me arrepiento, llévame contigo. Ya no hay vuelta atrás. Ay, Señor, ahora sí voy a poner atención por dónde camino. Ya no hay vuelta atrás. O cuando lleguemos a su presencia, sí, Señor, pero es que fíjate que yo tenía esto, y mis deberes aquí, y mis deberes allá. El Señor va a decir, para todo hubo tiempo, para todo hubo tiempo. Dice en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para amar y hay tiempo para aborrecer. Hay tiempo para hablar y tiempo de callar. Para todo, todo hay tiempo. Y si la Biblia lo dice, es que no hay excusa. No hay excusa. Si Dios supiera que no podemos tener esa capacidad, entonces no hubiera escrito eso, no se hubiera escrito eso y hubiéramos dicho, bueno, no está escrito, bueno, yo lo hago así. Y entonces sí, Señor, pero pues yo no sabía. Bueno, sí tienes razón, ¿verdad? No, pues pásale, ¿verdad? No, pero no es así. La Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Entonces, ahora es tiempo de poner la mirada en ese camino estrecho, andar con cuidado, andar con precaución para poder llegar a esa puerta. Por ejemplo, vamos a ilustrarlo de esta manera. Vamos a poner que Dios acá tiene una entrada con la silueta exacta de cada uno de nosotros. Vamos a ponerlo así de esta manera. Exactita. Es más, hasta tengo que pasar así exactito y está justito donde yo puedo pasar. Pero los afanes de la vida, los deseos de este mundo y el pecado son cosas que yo traigo cargando aquí y como una losa. Vamos a suponer que vamos caminando y el Señor diga, voy a hacerte tu examen. Pasa, por favor, pasa por ahí. Si cabes, entras a la vida eterna. Pero como yo nunca hice caso, como nunca me di el tiempo para escuchar de la palabra de Dios, como a mí nunca me importó realmente poner atención a eso, pues mis pecados aquí los traigo, mis pecados van acumulándose y los voy guardando y los voy guardando y los voy guardando. Y en el momento que yo quiero entrar, simplemente no paso. ¿Por qué? Porque todo eso va aquí conmigo. ¿Qué tengo que hacer o qué se tiene que hacer? Pues tirar eso que yo traigo, entregarlo al Señor, darle atención de vida a Dios, caminar en obediencia, caminar en como dice, en ese camino estrecho, en ese camino angosto, que es difícil, pues sí es difícil, pero ¿qué va de 70 u 80 años a una vida eterna? No es absolutamente nada. ¿Qué va que yo le pueda poner atención a la palabra de Dios una hora diaria, por lo menos una hora diaria, a una vida eterna? Nada. ¿Qué me quita una hora de oración, lectura y lo que sea, a que tengo ya después 10 horas para hacer lo que quiera? No es nada. Nada es absolutamente. Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos poner esa atención, porque no vaya siendo que estemos caminando por el camino ancho, ¿eh? No vaya siendo que vayamos en ese caminar estrecho, no vaya siendo que vayamos caminando por ese andar en el que realmente no nos importa. Cuando uno, por ejemplo, vamos a suponer, hagan una meditación. ¿A quién le gusta, cuando ustedes hablan con sus hijos, cómo les gusta que los vean? ¿Cómo les gusta? O sea, ¿les gustan, por ejemplo, que ustedes estén dándoles un consejo y ellos estén tirándoles de loco? ¿Les gusta que, por ejemplo, ustedes estén hablando con los hijos y que los hijos estén ignorándolos? Que Dios, que ustedes estén dándoles ese consejo
y que quieran que mejoren sus vidas y ellos estén, sí, sí, ajá, ahorita, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que nos gusta? Pues que nos pongan atención. Pues imagínense si uno siendo malos, como dice la escritura, cuánto más Dios, cuánto más el Señor le gusta que haya esa atención, que se ponga cuidado por el caminar que andamos, que tengamos esa convicción en nuestros corazones, porque va a llegar el momento en el que, pues sí, realmente Dios va a pedir cuentas. Ahora, pongámoslo todo en una balanza. ¿Qué preferimos? ¿Caminar por ese camino ancho y entrar por esa puerta espaciosa o andar por el camino angosto? Pónganlo en una balanza. ¿Qué quiero tener? ¿La gloria del hombre? ¿El reconocimiento de la gente? ¿Mis logros personales? ¿Mis deseos? ¿Lo que yo quiera? Yo quiero una casa, yo quiero un coche, lo que sea. Lo quiero y acaba la balanza. Y las cosas de Dios no me interesan. Entonces, ¿qué va la balanza? Va hacia abajo. ¿Y saben cuáles son los logros que nosotros podemos obtener hablando en cuestiones del mundo? La gloria del hombre solamente. Nada más la gloria del hombre. El reconocimiento. Por eso la gente por el TikTok, por el Face y por todas esas redes sociales, la gente se pasa dándole a la gente dinero, pero todo en cámaras para que todo el mundo los vea. Esa es hipocresía. Pero tan es hipocresía el hacer eso como el ignorar. Y el ignorar interiormente. Porque a lo mejor puedo estar yo muy, no, sí, gloria a Dios, amén, y aleluya, y lo que sea, pero mi corazón está tan apartado de Dios. Eso también es una hipocresía. Entonces, ese es el camino ancho. ¿Qué queremos? Queremos unos logros, queremos bienes, queremos darle gusto al cuerpo. ¿Qué es lo que queremos? Les voy a leer Gálatas 6:13. No, permítanme, 5, perdón. Es en Gálatas. Dice Gálatas 5:16, 5:19, les voy a leer. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, manifiestas son las obras de la carne, y vamos a ponerlo del camino espacioso, el camino ancho. ¿Y qué es? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son 4 principales pecados que Dios más aborrece. Adulterio, fornicación, inmundicia. La inmundicia es la inmoralidad sexual, y la lascivia, el deseo así desenfrenado que se ve a alguien y ay, hasta como que, ay, mira qué guapo, qué hermosa, o sea, esa es lascivia, hay lascivia en el corazón. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y después sigue la idolatría. La idolatría, no crean que solamente es de que, ay, adoro a un santo, tengo a la Virgencita de Guadalupe, al santo, quién sabe qué. No, 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 no más es eso idolatría. Idolatría es el trabajo, idolatría es la escuela, idolatría son los hijos, idolatría es el esposo. Todo lo que esté arriba de Dios y en donde pongamos nuestra confianza, esa es idolatría. Si yo creo que yo teniendo un mejor carro voy a tener más aceptación a las personas, esa es una idolatría. Idolatro los bienes materiales para tener una aceptación. Y luego dice hechicerías. Hechicerías van a lectura de cartas, el zodiaco, todo eso. Enemistades, el estar peleando con todo el mundo, los pleitos, el estar enemistado y pleitos. Y luego dice celos. Los celos son pecado. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, el tomar, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es el camino ancho. ¿Y qué es lo que el camino angosto dice? El grande beneficio y el grande, pues el mayor logro que el hombre pueda tener, no por sí mismo, sino para con Dios que nos ayuda, dice que angosto es el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Es decir, pocos son
los que pueden alcanzar ese favor de Dios. ¿Y por qué pocos? Pues simplemente porque no hay un esfuerzo, simplemente no hay una... El amar a Dios, no crean que el amar a Dios es decirlo, no, el amar a Dios es demostrárselo. ¿A quién? A mí no. Ustedes a mí no me van a demostrar que aman a Dios, se lo van a demostrar a Dios. ¿Y cómo Dios sabe? Pues Dios ve el corazón. A Dios no se le puede ocultar nada. Como la vez pasada, ¿se acuerdan que les decía? Yo puedo estar muy atento en una predicación, pero mis pensamientos y mi corazón están en otro lado. Como puede ser viceversa. Puede estar presente ahí y a la vez distraído en otras cosas, en el afán de otras cosas. Eso es un camino ancho que lleva a la perdición. Como les decía el Señor a los fariseos, ustedes quieren que los alaben, que les reconozcan sus cosas. Bueno, ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de los fariseos? Que entre ellos mismos se alabaran. Ay, mira, hoy no, pues sabes mucho de la ley. Hoy mira, haz esto. Pero el Señor dijo, no son lo que se sepa, sino es lo que se hace, lo que hay en el corazón. Entonces, pues yo les animo a que sigamos adelante y, y pues saben que yo, pues por mí, yo les doy la palabra, pero ya cada quien sabrá si la lleva o no la lleva. Cada uno sabe que, pues a Dios no se le puede ocultar nada. Dios tiene todo en un perfecto control. Ahora, si es mejor, más interesante o mejor para cada uno caminar por un camino ancho, espacioso, adelante, adelante. Dice la escritura, escuchen bien lo que les voy a decir, porque la escritura lo dice. Mejor, mejor es no haberme conocido. Mejor. Es decir, si yo estoy presente en una predicación o estoy presente o o me meto a un devocional como el que hacemos, pero el corazón está desviado, dice el Señor, mejor no lo hagas. Mejor no caigas en esa hipocresía. Porque entre más conocemos de Dios y menos actuamos, dice, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para alguien que quiere burlarse de Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. Son 40 minutos que no son nada. En 40 minutos. Ahora que yo he estado haciendo que he compartido en las clases del instituto, en una hora siento que no le avanzo. ¿Pero por qué? Porque me meto en el estudio y trato de hacer lo mejor posible. Cuando veo, ya digo, híjole, no, pues se pasó muy rápido el tiempo. 40 minutos que estemos en un devocional es nada, así literal. Es más, ni siquiera podría, es más, en 40 minutos yo lavo un coche o mi coche, en 50 minutos. O sea, el tiempo pasa y el tiempo corre. Así es que yo les invito a que haya esa disposición en su corazón. Es para bien de ustedes, no es para bien mío. Yo por mí, a mí el Señor, las cuentas que me va a pedir, lo voy a decir, Señor, pues yo lo hice lo que estaba en mis manos. Pero ¿qué va a pasar cuando les diga a ustedes, oye, escuchaste, pero no atendiste? ¿Qué le van a decir? Es que fíjate que tú sabes, fíjate que eso, fíjate que el otro. Y va a decir el Señor, discúlpame, pero no. Entonces, sí debemos de tener esa disposición, sobre todo de caminar por ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, pues aquí vamos a terminar, ya se va a acabar y pues hacemos una oración rápido. Señor, te damos gracias porque eres bueno, eres fiel, que te pedimos, Padre, que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, que por favor nos ayudes a tener atención y a atender tu llamado. Ayúdanos, Señor, que nada nos distraiga, que nada nos tan fácil nos quite de la atención que debemos de tenerte a ti, Señor, porque tú eres bueno, Padre. No tenemos cómo pagarte tanta misericordia, pero si ya a estas alturas, Señor, nosotros nos mandas a tu presencia y nuestra alma pues se pierde, Señor, qué lamentable sería, Padre, teniendo la oportunidad y no haber atendido tu llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya
y podamos obrar conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Dios, porque eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a parar la grabación entonces.